estoy en ruptura amorosa, mi papá está enfermo, las comisiones en el banco se bajan, no tenía dinero, el dinero no me alcanzaba, o sea, yo me compraba un refresco en la tienda y me descuadraba todo a ese nivel. Si yo Fue un quería declive comprar algo, total. total, o sea, al piso, pero fueron en todas las áreas de mi vida. Entiendo todos los errores financieros que yo venía cometiendo en mi vida y entiendo que yo venía pensando de una manera muy equivocada con respecto al dinero. Mi negocio es una es una franquicia de Dios, el universo, y a partir de ese momento empiezo a adentrarme en el mundo del desarrollo personal, a leer, empiezo a entender que la única forma para crear abundancia y riqueza pragmática, material en tu vida, es a través de Estamos aquí con David Espinosa, una conversación con un dueño de negocio que le va a encantar conocer. Tienes que escuchar esta historia porque yo quiero que tú veas cómo un emprendedor, estando en la peor situación financiera, puede superar esto y convertirse en un emprendedor súper exitoso con un negocio que facture miles de dólares. Qué tan bien, qué tan mal estaba cuando inició, cómo encontró las fuerzas en medio de tantos desafíos y siendo empleado con una mentalidad completamente distinta. Entonces, yo quiero primero que nos cuentes, David, ¿a qué te dedicas hoy? ¿Qué es lo que haces? Bueno, muy buenos días para todos. Estoy feliz de estar aquí. Audi, gracias por la invitación. Y bueno, básicamente yo me dedico a ayudar a emprendedores digitales a que puedan vivir una vida plena, feliz, abundante, próspera, a que puedan crear un negocio que les permita tener paz, dinero y libertad, pero sobre todo que puedan vivir mejor emocional y financieramente, derribando cualquier barrera mental, reprogramando su mente subconsciente y sobre todo que puedan tener éxito. Y eso depende, ¿no? Para cada quien, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es ser feliz primero, ser feliz. O sea, hay muchos emprendedores allá afuera que tienen mucho dinero, que facturan miles de dólares, pero se sienten vacíos. Y justamente mi misión va un poco hacia eso, ¿no? Hacia que puedas crear dinero y riqueza, la abundancia que quieres en tu vida, pero sobre todo que seas feliz, ¿vale? A eso me dedico actualmente. Sobre cuál era tu ocupación, si tenía que ver con eso que haces ahora, antes de dedicarte a ser mentor. Mucho tiempo en Suzuki Motor, vendía motocicletas. Luego trabajé en un banco aquí en Colombia. Y durante todo ese tiempo yo estaba persiguiendo un sueño, sin embargo, cuando yo cumplía esos sueños, yo me sentía vacío. Y justamente desde allí radica un poco mi visión, porque yo quería un trabajo formal y quería ganar buen dinero, lo logré en la Suzuki. Eh, Incluso el presidente de Suzuki Motor de Japón me dio un reconocimiento por ser el mejor en ventas en todo el año de ese concesionario, y yo me sentía bien, yo decía, chévere, ahora quiero ir a trabajar en un banco, mi sueño era trabajar en un banco. Fui a trabajar en un banco, estuve 5 años allí, y después de esos 5 años yo me sentía vacío, y yo decía, pero ¿qué es? O sea, no sé qué es. Situación bien difícil porque justamente pues mi papá se enferma, pero no solo eso, sino que tengo una ruptura amorosa. Me separo de la mujer con la que vivía en ese momento. Pues actualmente es mi mujer todavía, pero en ese momento tuvimos una ruptura amorosa, nos separamos y fue muy duro para mí. Tuve que ir a vivir con mi hermano, nos fuimos a vivir a un apartamento muy pequeño. Seguía yo trabajando en el banco, pero aquí viene un punto de inflexión. Llega el COVID, estoy en ruptura amorosa, mi papá está enfermo, las comisiones en el banco se bajan, no tenía dinero, el dinero no me alcanzaba. O sea, yo me compraba un refresco en la tienda y me descuadraba todo el mes, a ese nivel. Si yo Fue un quería declive comprar algo, total. total, o sea, al piso, pero fueron en todas las áreas de mi vida, me explico, en varias áreas de mi vida al mismo tiempo. Entonces yo en ese momento voy con psicología porque necesitaba terapia en ese momento. Voy con terapia y luego de pasar por ese proceso, siento que estoy mejor emocionalmente. Entonces en ese momento le digo a la terapeuta, le digo, oye, qué misión tan bonita la que tú tienes. O sea, qué trabajo tan bonito el que tú haces, porque el solo hecho de que me hayas ayudado a sentirme mejor emocionalmente, uf, eso no tiene precio. Yo quiero dedicarme a lo que tú te dedicas.
Ella me dijo, antes yo me imaginaba, ¿no? Yo le dije, yo me imagino así, dando conferencias, ayudando a la gente también a que pueda vivir mejor emocionalmente. Ella me dijo, dale que tú puedes lograrlo. Me adentré un poco más en el tema del desarrollo personal. Empecé a conocer los enneagramas, los tipos de personalidad, empecé a conocerme un poco más, empecé a identificar que todo lo que yo tenía en mi vida en ese momento era simplemente un reflejo de lo que había dentro de mí. Empecé a conocer un poco acerca de las leyes universales, cómo es arriba es abajo y cómo es dentro es fuera. Es decir, cómo era yo, era fuera en mi materia. El efecto eran los resultados que yo estaba viendo, pero la causa era mi mente. Yo era el que había creado toda esa situación, todo ese drama, todo ese caos en mi vida. Y allí empiezo a tomar un poco de conciencia que definitivamente, si yo quería un cambio en mi vida, en mi mundo exterior, lo primero que yo debía hacer era cambiar mi mundo interior. Entonces, en ese momento empiezo a leer un libro, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, y ese libro cambia mi vida por completo a nivel perspectiva del dinero, ¿no? Y entiendo todos los errores financieros que yo venía cometiendo en mi vida y entiendo que yo venía pensando de una manera muy, muy, muy equivocada con respecto al dinero y con respecto a lo que yo quería crear en mi vida. Entonces, a partir de ese momento, como que hago un clic mental y yo digo, ok, vengo en este caso sufriendo por dinero, sufriendo en otras áreas de mi vida, pero yo sé que cambiando mi mente, o sea, cambiando la manera de pensar, puedo cambiar la manera de vivir, ¿vale? Y a partir de ese momento empiezo a adentrarme en el mundo del desarrollo personal, a leer, empiezo a entender que la única forma para crear abundancia y riqueza pragmática, material en tu vida, es a través de los negocios y no a través de un empleo. Y lo que me habían enseñado a mí toda la vida era que tenía que ser empleado durante toda mi vida, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre había aprendido igual, vendí lociones, vendí en ese momento, en esa época, creé como un negocio digital para vender blusas para ama con frases, frases inspiradoras, frases bonitas y demás. Fue un fracaso total, ¿verdad? Es decir, no tuve éxito en esos tipos de negocio que Ok. estaba montando. Y a partir de ese momento, yo digo, ok, yo soy bueno en algo, yo soy bueno en finanzas porque trabajo en un banco, porque sé cómo funciona el sistema financiero, porque me gustan las finanzas, voy a crear un negocio para ayudar a la gente a mejorar sus finanzas personales. Aunque mis finanzas eran un desastre en ese momento. ¿Me explico? Es decir, ojo con esto. Yo tenía el conocimiento, pero yo no lo había integrado, no lo había integrado en mi vida, porque no lo aplicaba, o sea, no sabía cómo salir de allí. Pero yo ya sabía que a través de un negocio yo podría crear prosperidad y riqueza en mi vida. Entonces empecé en ese momento a ayudar a las personas a mejorar su situación financiera. Y lo peor es que las ayudaba. Es decir, aunque yo no podía llegar a ese nivel, yo le ayudaba a la gente a salir de deudas, yo le ayudaba a la gente a administrar mejor su dinero, yo le ayudaba a la gente porque yo tenía el conocimiento, ¿sabes? Pero sucedía algo muy curioso, y es que las personas que tenían resultados, en cuestión de 2 o 3 meses, volvían al lugar en el que estaban. Y en ese momento yo me pregunté, yo dije, ¿por qué pasa esto? Ya tu nivel de conciencia no era el mismo en la vida. Era como que estabas empezando a descubrir qué hacer. Pero yo quisiera preguntarte como que ese fracaso, ese declive en todas las áreas de tu vida, ¿qué hizo que tú no te llenaras de rabia, de frustración y que te detuvieras? Porque lo primero que dijiste fue, y escuchen bien esto, fue yo fui a terapia, yo fui a ¿cómo se dice? A trabajar esa parte emocional en este momento tan difícil de mi vida. Y yo no conozco muchas personas todavía que vayan a terapia ante una situación tan complicada. Y no solo se quedó en terapia, también empezaste en ese autodescubrimiento a través del crecimiento personal. ¿Qué te hizo dar esos pasos, Gil? Que los pensamientos que se me atravesaban en ese momento era literal esto, atravesármele a una tractomula y que acabara con esto de una vez. Entonces, cuando yo empecé a tener ese tipo de pensamientos, yo tomé conciencia y yo dije, o sea, algo está mal dentro de mí.
víctimas y nos hacemos responsables, a partir de allí cambia tu vida para siempre. Y eso fue lo que yo pensé en ese momento, inconscientemente, porque yo no sabía qué era ser responsable, ¿sabes? Pero sí sabía que había algo mal dentro de mí. En ese momento, yo simplemente estaba desesperado en mi casa con mi papá, yo no tenía dinero, no sabía qué hacer. Y lo que hice en ese momento, claro, como ya vengo del sector financiero, pues yo tenía tarjetas de crédito, ¿sabes? Me apalanqué de todas las tarjetas de crédito y le pagué a muchos mentores millonarios que tenían mucho dinero para que me ayudaran a lavar el cerebro, a sacar lo que yo tenía aquí adentro que me estaba impidiendo crear la vida que yo quería crear. Yo quería empezar a vender, o sea, yo vendía, pero, a ver, $27, $47, y muy esporádicamente, me explico, sesiones y demás, ¿verdad? Pero yo quería realmente algo grande. Yo creo que una de las cosas que me ha permitido llegar hasta donde estoy es justamente eso, pensar más grande, o sea, pensar en grande. Porque yo empecé a ver muchas referencias de personas que habían pasado de la pobreza, de no tenerlo nada, incluso estar en peores situaciones que la mía, a crear grandes fortunas. Y yo dije, si ellos pudieron, yo también puedo. No me importó endeudarme en ese momento. Muchos financieros dirán, no, no, pero es que es una locura, ¿cómo te vas a endeudar? Y no sabes cuánto te va a salir eso. Bueno, cantidad de Sí, cosas, claro. porque yo era financiero. Pero en ese momento, o sea, yo no le tenía miedo a no pagar. Yo no le tenía miedo a no poder pagar. Yo le tenía miedo a seguir viviendo la vida que estaba viviendo en ese momento. Y nadie creía en mí. ¿Quién iba a dar un peso por mí? O sea, ¿quién iba a creer en mí? Me explico. Además, en el entorno en el que yo estaba, que todo es pobreza, todo es limitación, ser rico no es posible, es un absurdo, bueno, etcétera, etcétera. Hasta que yo no me convertí en una persona correcta, hasta que yo no encontré un propósito de vida que me llenara, que me apasionara, yo no pude tener éxito en un negocio. Probablemente hay personas que sí han tenido éxito en negocios, que generan miles y miles de dólares, pero sin un propósito. Y eso es lo que los hace sentirse vacíos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, por eso mi filosofía de vida, de querer ayudar a las personas para que puedan prosperar, crear abundancia en su vida, crear su propio destino, pero desde el ser felices, desde ganar dinero haciendo lo que aman, lo que les apasiona, ayudando a los demás y viviendo en libertad. Sí mismo. Correcto. De nada sirve, ok, yo quería libertad, tener más dinero, obviamente eso se hace a través de los negocios. Escúchame bien, es a través de los negocios. Ahora bien, yo no quería ser esclava de negocios. Esa era mi visión siempre. Y yo no veo otra vía de lograr eso, sino a través del desarrollo personal. Nosotros en este camino, y David lo ha dicho, pasamos por muchos fracasos, por muchas cosas que salen mal. Y muchas veces hasta podemos tener la tentación de dudar de nosotros mismos por nuestros defectos, que son muchos. Entonces yo quiero que no hables un poco de eso porque somos personas completamente normales. Y allá afuera tú sientes que no tienes esa fe inquebrantable, que no tienes esa hambre, tú la puedes desarrollar. No importa el defecto que tú tengas hoy. Pues número uno, porque yo vi referencias de personas que lo hubieran logrado. Pero si tú no tienes A un ver. motor lo suficientemente fuerte y lo suficientemente grande que te pare de la cama y te mueva, tú no vas a hacer lo que tienes que hacer. Voy a poner un ejemplo de la vida real. Hay personas que quieren levantarse a cierta hora para ir al gimnasio o para leer y les cuesta levantarse. Pero si saben que se tienen que levantar a las 5 de la mañana porque mañana van a ir a viajar o porque van a ir a algún lado, se despiertan incluso antes de que suene la alarma, ¿sabes? Y el motivo por el que yo me movía en ese momento es porque yo estaba cansado de vivir una vida llena de limitaciones financieras, de ver cómo mi papá toda la vida luchó por conseguir dinero, o sea, por sobrevivir, me explico, por darnos a nosotros la mejor vida que podía. Aunque en mi infancia mi mamá murió a los 9 años, yo crecí con un padre alcohólico, bueno, eso es otra historia que podríamos estar tocando, pero básicamente mi papá era mi motor, o sea, mi papá era mi motor en ese momento, porque yo verlo enfermo, en cama, literal casi que sin tener dinero para comer o para darle una buena salud, eso a mí me partía el alma. La razón es más grande que el miedo, que el obstáculo o que cualquier cosa que se te esté enfrentando en tu vida en este momento. Tú lo vas, o sea, tú lo vas a lograr. Obstáculos tuve demasiados, demasiados. Yo era una persona con delirio de inferioridad, o sea, yo me sentía inferior a los demás. Un emprendedor, tú sabes que el mundo del emprendedor es solitario. O sea, yo estaba solo, emprendiendo solo, no conocía a otros emprendedores, todo mi contexto siempre fue de mi familia, de empleados. Yo
emprender era algo como algo anormal, ¿verdad? No importa lo que los demás digan de ti, no importa lo que los demás crean de ti, lo que realmente importa es lo que tú creas de ti mismo, ¿vale? Y cada persona que te diga a ti que no es posible o que tú no puedes, es un motivo más para demostrarle a esa persona quién tú eres. Ahora sí vamos a pasar a la parte de cómo empezaste a ascender de esa situación tan fuerte financieramente y emocionalmente. Quiero recordarle a todos los que están escuchando que se suscriban al canal para que estén al tanto de las próximas historias extraordinarias que vamos a traer aquí. Conciencia, empiezo a emprender, empiezo a hacer las cosas como las tengo que hacer. Y después llega un momento de mi vida en el que yo tengo una revelación y le digo a mi mente, tengo que empezar a crear relaciones, porque lo aprendí de mis mentores. Tengo que relacionarme de una manera diferente. Y algo que me dijo un mentor millonario que me cambió la perspectiva. Se los quiero compartir acá. Y fue lo siguiente, tú tienes que ayudar a los demás, ¿vale? Para que tú puedas tener riqueza, éxito, prosperidad, abundancia, lo que sea, tienes que ayudar a los demás. ¿Cómo? Si yo intentaba vender y nadie me compraba, ¿yo cómo iba a ayudar a los demás? Y ese mentor me dijo, no tienes que cobrar. Si realmente puedes ayudar a los demás, ayúdalos, consigue testimonios y ya esa prueba social te respalda de que lo que tú haces tiene resultados. Yo ya venía generando ciertos resultados, perdón, $2,000 al mes hasta esa época. Como yo ya tenía varias personas que habían visto mi trabajo, yo dije, ok, voy a crear un programa. En ese momento creo Tu Camino al Éxito y con ese dinero generé más de $3,000. La meta mía era generar $2,000. Generé más de $3,000, pero hay un tema de manifestación que hice antes de esto que ya lo voy a contar. Y en ese momento invertí en mí, bueno, conocí a Margarita Pasos, conocí personas increíbles allá. Cuando llegué de ese evento, incluso me traje negocios de allá, pude vender desde allá, o sea, fue una locura. Y mi vida había Y cambiado, ¿sabes? Pero yo llegué a más de $10,000 en deudas, wow, ¿me explico? wow. Y eso no era algo que yo podía pagar, porque aunque yo generaba $2,000, yo tenía que invertir en el negocio, ayudarle a mi papá, ayudar en la casa, pagar las cuotas de las tarjetas y un montón Me de cosas encanta. más. O sea, hay un punto, pero extremadamente importante financieramente hablando. Aunque tú tenías deuda, tú no te la pasabas pensando, tengo que pagar las deudas, tengo que pagar las deudas. Ese no era tu modo de Para pensamiento. nada. Tu patrón de pensamiento era, tengo que encontrar un negocio que genere riqueza. No, encontrar no. Tengo que generar este negocio para que me dé la riqueza necesaria, no para pagar las deudas, para vivir la vida que yo quiero vivir. Hay un secreto financiero que a mí me funciona perfectamente y los financieros son muy hacia no gastes, ahorra, cuida tus gastos y demás y está perfecto, hay que hacerlo, pero tiene que estar enfocado a generar ingresos y solamente un 5% a controlar los gastos. ¿Por qué? Porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Si tu atención y tu energía está yendo todo el tiempo hacia, tengo que pagar las deudas, tengo que ahorrar, no puedo gastar tanto, te estás enfocando en la escasez. Tengo un presupuesto, controlo mis gastos, genero un ahorro con intención, ¿vale? Porque después de que empecé a entender el mundo de la espiritualidad, entendí que la intención que tú le pones a algo es lo que se materializa. Él también sacaba con cada ingreso adicional que entraba, reinvertía en su negocio, que reinvertías una parte, pagabas deudas, seguías creciendo. Sí, el tema financiero es muy importante. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast hablando solo de finanzas Sí, porque no vamos a alcanzar, pero que todos entiendan un poco. Como yo vengo del sector financiero, yo sabía cómo mover mis tarjetas de crédito, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo hacía una compra y le hacía una cuota. Yo sé que eso no me iba a generar interés. ¿Cómo le iba a pagar? No tenía ni la menor idea cómo le iba a pagar. Hubieron momentos en mi vida en los que yo no pude pagar las tarjetas. O sea, que no pude pagar las tarjetas, ¿sabes? Pero como yo sé cómo funciona un poco el tema financiero, pues listo, yo hacía una compra de cartera, ¿me explico? Y muchos financieros dirán, no, pero es que estás abriendo un hueco para tapar otro y lo que sea. Sí, pero era mejor eso a quedar en mora y a dañar mi reputación frente a los bancos. ¿Me iba a salir más caro? Probablemente sí, pero era mi única manera en ese momento de apalancarme financieramente con el dinero de los bancos para construir lo que yo quería construir. No las puedo pagar, ¿qué hago? Pero nunca le queda mal al banco.
O sea, Rompiste luego de reglas todo eso, financieras y funcionó. sí, correcto. O sea, al final, o sea, yo me llevo mucho algo y es, tú tienes que hacer, o sea, no importa lo que tengas que hacer, siempre y cuando sea ético, ¿no? Claro. Para que tú puedas llegar a donde quieres llegar. ¿Cuántos logros han llegado después de ahí? No, ya generaba más de $3.000 al mes, empecé a tener varios casos de éxito, empecé a ver transformación en las personas y más allá del dinero, es eso. O sea, más allá de lo que yo había podido generar, más allá de cualquier nivel financiero en el que yo pudiera estar, el nivel emocional en el que yo me encontraba en ese momento marcaba una diferencia por completo, porque por primera vez en mi vida sentí que mi vida, valga la redundancia, tenía sentido. Y Wow. financieramente también estaba mejor. Entonces, logré entender que ya logré vivir más, o sea, logré vivir mejor emocional y financieramente. Y yo dije, esto lo tiene que conocer el mundo entero. Soy de invertir en mentores y en mentores con resultados millonarios, ¿vale? Y eso es lo que me ha permitido, obviamente, pasar de estar frustrado, estancado, sin dinero, en ceros, a poco tiempo después generar miles de dólares con mi negocio todos los meses. Y ahí fui creciendo en estudiantes, en impacto, y hoy tengo estudiantes en más de 20 países, ¿vale? Entonces, hay algo desde el punto de vista de la manifestación que a mí me funcionó, que yo lo quiero revelar. Escribí una carta. Bueno, hubieron tres cosas importantes que las quiero revelar, ¿no? Escribí una carta de manifestación. Y en esa carta yo puse, querido universo, estoy tremendamente feliz y agradecido porque gano $1.000 o más al mes. En ese momento puse gano $1.000. Para mí ganar $1.000, yo dije, yo gano $1.000 y la hago. O sea, yo dije, yo gano $1.000 y me explico. Estoy tremendamente feliz y agradecido porque estoy ayudando a las personas a reprogramar su mente, a que puedan vivir mejor emocional y financieramente. Yo no sabía eso cómo se iba a dar. Es más, no tenía ni un camino claro. Eso fue antes de yo conocer a Aleja Restrepo, eso fue antes de incluso de conocerte a ti, creo. Pero solo escribí la carta. Y la escribí desde el corazón y desde lo que yo realmente quería experimentar, desde lo que yo quería vivir. Y así escribí 10 metas, las leí todos los días en la mañana y en la noche. Era lo primero que leía cuando me levantaba y lo último que leía cuando me acostaba. Y yo no tenía dinero, estaba en ceros. Y 3 meses después estaba ayudando a la gente a reprogramar su mente, a que viviera mejor emocional y financieramente. Y no solamente estaba ganando $1.000, sino que estaba ganando más de $3.000 al mes. Yo le atribuyo mucho de mis resultados a ese ejercicio de manifestación. Número dos, cambié mi autoconcepto. Esto es una filosofía de vida que yo tengo y que le enseño a todos mis estudiantes. Si tú quieres expandir tus resultados, tienes que elevar tu nivel de conciencia, tienes que expandir tu autoconcepto. El autoconcepto es lo que tú crees de ti mismo. Yo creo que soy merecedor de recibir grandes cantidades de dinero o creo que no soy merecedor de recibir grandes cantidades de dinero. Yo creo que, me explico. Y a partir de allí, tú empiezas a entender que cuando tú cambias tu autoconcepto, lo que crees de ti mismo, tu percepción acerca de la realidad, de lo que puedes lograr o de lo que puedes manifestar, tú puedes cambiar tu vida para siempre. Entonces, perdón, todo esto pasó antes de yo facturar, ¿vale? Yo no había facturado. Oh, Hice una carta cambiando mi autoconcepto. Yo, David Espinosa, soy una persona con enfoque, compromiso, disciplina, integridad. Ayudo a las personas en esto, gano $2.000 o más al mes, hago esto, hago esto. Una carta completa. Y la puse donde yo la podía ver todo el tiempo. gil. Que los pensamientos que se me atravesaban en ese momento era literal esto, atravesármele a una tractomula y que acabara con esto de una vez. Para mí algo que me cambió la vida es reconocer mi grandeza, o sea, entender que yo ya soy más grande de lo que creo, porque yo soy una extensión, mira, para todos aquellos que tengan un negocio, un emprendimiento en este momento. Mi negocio es una extensión, es una franquicia de Dios, el universo, la vida, como tú lo quieras llamar. Probablemente a veces no soy yo el que hablo, es Dios a través de mí transformando vidas, ¿me explico? Y si yo soy un pedacito de Dios, Dios lo es todo. Entonces, cuando tú entiendes que ya lo tienes todo y que ya eres un ser abundante, tú no necesitas buscar la abundancia afuera, porque la abundancia se siente primero adentro, es un sentimiento, es una emoción, es un sentimiento. Y cuando tú eres abundancia, traes abundancia. Hay una frase que a mí me encanta que dice, tú no consigues lo que quieres, tú consigues lo que eres. Si eres escasez, atraes más escasez. Si eres abundancia, atraes más abundancia. Todos somos seres abundantes. Lo que pasa es que tenemos tantas creencias limitantes y el autoconcepto está tan errado que creemos que hay escasez.
Y como es dentro, es fuera. El mundo es un espejo. Lo que tú ves en este momento en tu vida es un reflejo de quién tú eres. Es así de sencillo. Si tú cambias, todo cambia. Y lo que tienes en tu mente, lo tienes en tu mundo. Dispuesta a soltar esas relaciones tóxicas, a soltar, no sé, ese entorno tóxico, pues no va a poder porque vibraciones, o sea, Similar. vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Entonces no es posible. Y cuando yo empecé a vibrar en este otro nivel de vibración, pues mis resultados se multiplicaron por completo. Porque no solamente logré facturar $3,000, sino que seguí generando muchos más ingresos. Luego superé los $10,000 al mes. Y a partir de ese momento, yo entendí que mi vida había cambiado más allá del dinero, no porque yo estuviera solamente persiguiendo el dinero, sino porque yo estaba persiguiendo un propósito mayor que era poder ayudar a los demás. ¿Vale? Entonces, ¿que Exactamente. valió la pena? Por supuesto que valió la pena. El mundo es un reflejo. Si tú no te percibes como una persona valiosa, las demás personas no te van a percibir de esa misma manera. Y yo quiero que cada persona que estuvo hasta el final en este episodio, que nos deje su comentario. Yo sé que se usaron algunos términos. Si tienes alguna duda, yo te respondo. ¿Qué piensas de todo lo que hablamos? Y bueno, definitivamente, David, después de esta conversación, tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para lo que venga. Fueron muchos obstáculos, pero somos más grandes que ellos, aunque a veces se nos olvida. Y estoy convencida de que esta información, estos trucos, estas claves que tú nos diste a través de tu historia, va a ayudar allá afuera a muchísimos emprendedores. De mi parte, eso es lo que buscamos y de tu parte también, por eso estás aquí, porque buscas servir, que esto de verdad haga un impacto en tu vida, en la vida de cada una de las personas que están viendo. Gracias por acompañarnos y yo quiero recordarles que se suscriban al canal, que para que estén atentos. Vamos a traer más historias como esta, inspiradoras, que te eduquen, que te edifiquen y te impulsen tus sueños. Porque, como siempre digo, la riqueza está dentro de ti y este podcast es para que tú puedas descubrirla. Me encanta. No, solamente algo que se lleven de este podcast. Cree en ti, porque estoy seguro que ya eres más grande de lo que crees. Es lo único que quiero decir. Audi, Excelente, gracias por la muchas invitación. gracias. Gracias a ti, David.